Parte médico desalentador del precandidato Miguel Uribe. Condición extremadamente crítica, afirma Fundación Santa Fe. Senador tiene sangrado intracerebral de difícil control. Esposa de Miguel Uribe pide oración masiva por salud del precandidato presidencial. El amor lo mantiene vivo, expresa. Gremio médico explica procedimientos realizados a Miguel Uribe en medio de día crucial. Iglesia Católica se solidariza con la familia del senador Uribe. Hace un llamado urgente a la paz de Colombia. Senadores y representantes del Centro Democrático abandonan plenarias y acompañan a la familia de Miguel Uribe. Cae alias Gabriela, implicada en atentado contra el senador. ¿Quién es la mujer detrás del ataque? Consenso para evitar la violencia política. Líderes del Estado firmaron compromiso para desarmar las palabras. Paro armado de disidencias de las FARC en departamento del Guaviare. Lucho Díaz le cumplió la cita al amor, se casó con su novia de toda la vida. Los detalles en las noticias del entretenimiento. La Fundación Santa Fe indicó en horas de la tarde que la condición de salud de Miguel Uribe llegó a un estado extremadamente crítico con pronóstico reservado. Buenas noches, Stick, Margarita y televidentes. A esta hora Noticentro 1 se encuentra desde la Fundación Santa Fe, donde en horas de la tarde el centro hospitalario comunicó que Miguel Uribe Turbay se encuentra en estado extremadamente crítico. El comunicado difundido alrededor de las 4 de la tarde menciona lo siguiente. El paciente Miguel Uribe Turbay salió de cirugía y su condición es extremadamente crítica, caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control. Por lo anterior, la condición del paciente es de la máxima gravedad. Continuará su monitoreo continuo con un pronóstico reservado. Cabe mencionar que el precandidato presidencial fue sometido de manera urgente a una cirugía alrededor de las 9 de la mañana como parte de un tratamiento que recibe en la unidad de cuidados intensivos neurológico. Este procedimiento se suma a una intervención quirúrgica que se había realizado en días anteriores. Por ahora, figuras políticas como senadores del Centro Democrático y concejales de Bogotá han estado presenciando diversas oraciones y velatones dentro y fuera de la fundación, pidiendo la pronta recuperación del senador. Desde la Fundación Santa Fe nosotros seguiremos estando pendientes ante cualquier actualización del estado de salud del senador. Informó para Noticentro 1, Valentina Mejía. Unas conmovedoras declaraciones entregó Claudia Tarazona, la esposa del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en la clínica Fundación Santa Fe. Tras el reciente reporte emitido por la Fundación Santa Fe, donde se mencionó que Miguel Uribe se encuentra en condición extremadamente crítica, su esposa María Claudia Tarazona se pronunció. Hoy vengo a decirles que Miguel sigue luchando por su vida, como nunca antes lo había hecho, como nunca antes se había visto. Todas las manifestaciones de amor, las oraciones, las plegarias, las palabras de amor han servido para mantener a Miguel firme en su lucha y a nuestra familia en pie para sostenerlo. Para María Claudia, esta es una de las batallas más difíciles por las que ha pasado su familia. Con el corazón en la mano, tengo que decirles que está librando la batalla más difícil que habíamos transitado hasta el día de hoy. Asimismo, aseguró que todas las manifestaciones de amor, oraciones y plegarias son las que han mantenido a Miguel Uribe puesto en la lucha y firme ante la adversidad. Por eso salgo para pedirle a cada uno de los colombianos nuevamente, apelando a su buen corazón, al amor que sienten por Miguel, por mi familia y por Colombia, que hagamos una oración masiva. El día de hoy es crucial y necesitamos de todas las oraciones, las plegarias, las palabras de amor. Se los pido desde el fondo de mi corazón. El amor lo mantiene vivo. Gracias. Por lo pronto, la familia pide oraciones masivas por la pronta recuperación de Miguel. En Noticentro 1 les explicamos cuáles fueron los procedimientos que llevó a cabo el equipo médico de la Fundación Santa Fe. Me pregunta por el porte de armas. Desde Medellín, el doctor Jorge Luis Ibáñez, coordinador del área de neurocirugía de la Clínica Bolivariana, explicó el proceso médico que hoy enfrenta el precandidato presidencial Miguel Uribe. Lo que hacemos los neurocirujanos es desbridar el tejido cerebral dañado o desvitalizado, evacuar los hematomas intracerebrales o subdurales, remover las esquirlas óseas y del proyectil, hacer un cierre hermético
de la cubierta, del cerebro o dura madre para disminuir los riesgos de la infección. Estas fueron las cirugías que practicaron al senador Miguel Uribe inicialmente. También hizo una ilustración para entender los comunicados que hoy se emiten en el país por su condición. Inicialmente, esta herida que sufrió el senador no pasó por las áreas más importantes del cerebro, por las áreas más vitales, que son el tallo cerebral, que están en la parte inferior. Ella tuvo una trayectoria más hacia superior y no cruzó la parte inferior o la parte de la base del cráneo, donde están las estructuras más importantes del cerebro, que son las partes profundas, que son el diencéfalo y el tallo cerebral. Por eso el senador pues, sobrevivió inicialmente pues, al impacto de la bala, ¿no? Y habló de su estado de salud y lo que significa en tiempo un diagnóstico como este. Nosotros esperábamos como neurocirujano que 10 días casi que cumple el senador Uribe de ser operado, pensábamos que en este momento la evolución podría ser un poco más favorable, que ya estuviéramos en el proceso de despertarlo. Por los comunicados que está emitiendo la Fundación Santa Fe de Bogotá, parece que la situación es más compleja de lo que pensamos y que la situación es crítica realmente. Su apreciación fue consultada luego de los recientes comunicados entregados por el hospital donde permanece el precandidato. También hubo pronunciamiento por parte de la Iglesia Católica. Le enviaron un mensaje de solidaridad a toda la familia de Miguel Uribe Turbay y exigieron paz en Colombia. Tras los hechos de violencia que involucran al precandidato Miguel Uribe, la Iglesia Católica expresó su solidaridad con él y su familia, manifestando la profunda preocupación por el clima de inseguridad que atraviesa el país en medio del calendario electoral. La primera palabra es profunda solidaridad con él, con su familia y todo el país que está sintiendo profundamente este dolor, este sufrimiento. Voceros de la conferencia elevaron un mensaje de aliento y cercanía espiritual y pidieron a los ciudadanos unirse en oración. Ha suscitado una enorme, no solo solidaridad, sino compasión manifestada en todas estas cadenas de oración. Sé que estamos pendientes de un milagro, es verdad, y lo suplicamos a Dios todavía insistentemente con gran esperanza. Además de la expresión de apoyo, la institución hizo un llamado enfático al diálogo y a la construcción de consensos, reiterando que la violencia nunca será el camino para resolver las diferencias de una democracia. La plenaria del Senado suspendió su sesión de hoy. Muchos de los congresistas decidieron trasladarse hacia la Fundación Santa Fe al norte de Bogotá. Minutos antes de continuar con el debate de la reforma laboral, la bancada del Centro Democrático decidió retirarse del recinto para dirigirse a la Fundación Santa Fe y acompañar a la familia de su amigo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Atendiendo lo que ya el país empieza a conocer, que tristemente la situación de nuestro compañero es extremadamente crítica, nosotros queremos anunciarle a ustedes que vamos rumbo a la clínica. Nosotros no tenemos cómo estar aquí ahora mismo. En medio de la plenaria de la Cámara de Representantes, la bancada de este partido hizo lo mismo. En ese sentido, presidente, nos vamos a retirar para acompañar a su familia a la clínica y para seguir orando por su pronta recuperación. Horas más tarde, la plenaria del Senado, donde se discutía la reforma laboral, fue suspendida. La mesa directiva citó para mañana a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana vamos a votar los 12 artículos sí o sí, con quien estemos. Por ahora vamos a la clínica, tenemos el corazón confundido por la situación de salud de nuestro compañero y amigo Miguel Uribe. Sin embargo, durante la jornada de los 19 artículos restantes, se alcanzaron a aprobar 5 como vienen en la ponencia y 2 fueron eliminados. Mañana avanzará la discusión. Se conocieron imágenes del momento exacto de la captura contra alias Gabriela, quien estaría implicada en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Alias Gabriela, identificada como Caterina Andrea Martínez Martínez, fue capturada en Caquetá por su supuesta participación en el atentado contra Miguel Uribe. Con esta sería la tercera captura dentro del caso.
Según investigaciones preliminares, alias Gabriela estaba en el carro Spark GT cuando le habrían entregado la pistola Glock 9 milímetros al menor de 15 años que disparó contra el precandidato. La mujer de 19 años enfrenta cargos por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores en actividades criminales. Durante la audiencia preliminar negó todos los señalamientos en su contra. La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en su contra al considerar que representa un riesgo para la sociedad y podría obstruir la justicia si permanece en libertad. Continúan las investigaciones por el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe. Alias Byron, también conocido como El Costeño, fue identificado como una ficha clave en el hecho criminal. Las autoridades tienen identificado a un sujeto conocido bajo el alias de Byron, el Negro o el Costeño, como el cerebro del atentado en contra del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio. Según las investigaciones, este sujeto estaba vinculado a redes de sicariato y microtráfico y fue quien contactó desde Florencia Cacheta al conductor del vehículo usado para transportar el arma del ataque. El hombre solía moverse entre Florencia y Chipayo, Cundinamarca, y frecuentaba un apartamento en Plaza de las Américas, donde era recogido por Carlos Eduardo Mora, el chofer del Spark GT, gris involucrado en el crimen. Alias Byron fue captado por cámaras de seguridad en compañía de alias Gabriela y el menor de 14 años que perpetró el atentado. Por lo tanto, las autoridades adelantan todas las investigaciones para dar con el paradero del sujeto. La Iglesia Católica, el Congreso de la República, la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo se reunieron con el fin de llevar a cabo un plan estratégico para evitar la violencia política. En un encuentro convocado por la Iglesia Católica, el presidente de la República, Gustavo Petro, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y representantes de los principales poderes públicos del país firmaron un compromiso simbólico y político para desarmar la palabra y trabajar por la reconciliación nacional. Nos comprometemos juntos e invitamos a todo el país a escucharnos, valorarnos y respetarnos en hermandad, a desarmar y armonizar la palabra. La reunión realizada en la sede de la Conferencia Episcopal tuvo como propósito abrir un espacio de reflexión frente al clima de polarización y violencia política que vive Colombia. Al finalizar el encuentro, todos los asistentes coincidieron en la necesidad urgente de recuperar el respeto en el debate público y fortalecer el diálogo democrático como camino hacia la paz. Rechazar todo tipo de violencia como forma de resolver los conflictos políticos y sociales. Elevamos una oración por la vida de Miguel Uribe Turbay y por quienes en todos los rincones de nuestros territorios sufren hoy a causa de la violencia. La intervención de la Iglesia y el compromiso firmado se dan en un contexto de creciente tensión política y buscan enviar un mensaje claro: Colombia necesita un pacto ético por el lenguaje y la convivencia. Las disidencias de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco, anunciaron un paro armado en el departamento del Guaviare. El departamento del Guaviare amanece hoy bajo la total imposición de un paro armado luego de que las disidencias de las FARC Bloque Amazonas, comandadas por Iván Mordisco, emitieran un comunicado que dicta un control absoluto sobre la región. Se decreta paro armado en todo el departamento del Guaviare desde el día 16 de junio a las 0 horas hasta el día 21 de junio a las 0 horas. En su comunicado, el grupo de Iván Mordisco justifica esta medida acusando directamente a las disidencias de Calarcá y a las fuerzas de seguridad del Estado de trabajar en conjunto para sembrar el terror. El contubernio entre el grupo paramilitar de Calarcá, Córdoba y las fuerzas policiales y militares viene creando una situación de zozobra y miedo en la población civil. En solicitud de muchas comunidades hemos decidido iniciar una campaña militar en contra de los opresores. La imposición va más allá de la fecha del paro. El grupo armado establece nuevas restricciones como toque de queda general para todo el departamento del Guaviare terminado el paro. Esta situación sume al Guaviare en una nueva y profunda crisis de orden público. Avanzan las investigaciones por parte de las autoridades para dar con los responsables de un atentado contra el alcalde de Cartago en Valle del Cauca. La ola de violencia no se detiene en el Valle del Cauca. En las últimas horas se registró un atentado en contra de Juan David Piedrahíta, alcalde del municipio de Cartago, quien se encontraba en zona rural de la localidad. Según se ha podido conocer, sujetos desconocidos dispararon en contra del vehículo en el cual se movilizaba.
Uno de sus escoltas resultó herido. A través de su cuenta de X, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, condenó el hecho. Rechazo con toda contundencia los hechos denunciados por el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita. Este hecho atenta contra el orden institucional y democrático. He ordenado el desplazamiento de nuestra comandante de la DEVAL Policía para atender este caso. Las capacidades de investigación y judicialización han sido activadas para esclarecer lo ocurrido y hacer justicia. El alcalde de Cartago relató los minutos de pánico que vivió junto a su esquema de seguridad en medio de la ráfaga de disparos. Una afectación en el vehículo y una de las personas que me estaban acompañando se encuentra en el hospital siendo atendido por los médicos del hospital universitario y los hechos son materia de investigación por las autoridades. De acuerdo con la Policía Valle, en este momento lo sucedido en el municipio de Cartago es materia de investigación. Es por eso que se ha desplegado personal uniformado para hacer frente a las labores de resguardo. Desde Cali, para Noticentro 1, Jorge Escobar Banderas. El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, aseguró que el atentado contra Miguel Uribe es un atentado contra la democracia que intenta ensangrentar el proceso electoral. El presidente del Consejo de Estado calificó el atentado contra Miguel Uribe como una amenaza para ensangrentar el proceso electoral en Colombia. Como simple colombiano, el atentado de que fue víctima un joven que quiso proponer su nombre a la aspiración presidencial, el senador y precandidato Miguel Uribe, pues esto no solo es un leve atentado contra la vida de una persona, sino que amenaza con ensangrentar un proceso electoral que es el cimiento de la democracia nuestra. El jefe de la Alta Corte señaló que el país debe avanzar, pues este es un atentado a la participación política. Un atentado contra el derecho a la participación política y a la vida como valor superior. La lucha por el poder no se puede zanjar sino a través del contraste de las ideas. El presidente de la Alta Corte habló desde Manizales en el Foro Justicia Abierta 2025. En Antioquia hay luto por el asesinato de un defensor de derechos humanos. Según Indepaz, este año ya son 75 los líderes sociales asesinados. Dagiston Correa Meneses fue hallado, según el reporte, con varios impactos de arma de fuego y aparentes signos de tortura en una vivienda del barrio La Paz, en el municipio de Segovia, en Antioquia. Indepaz confirmó que la víctima era un destacado líder social de la zona y era defensor de la memoria y el patrimonio cultural del municipio. Este asesinato de Dagiston podría revelar significativamente un ataque sistemático, no solamente a la identidad cultural en el municipio de Segovia, sino a los liderazgos que generan acciones de alegría, de paz, de vida en el territorio, algo que muchos actores en diferentes zonas del país están atacando de manera sistemática y dado el poder territorial que tienen, lo realizan con total impunidad. Según Indepaz, 75 líderes sociales han sido asesinados este año en Colombia. En 2025, las cifras de violencia contra las mujeres en Colombia son alarmantes. Tan solo en norte de Santander, hasta el momento, van 12 feminicidios. El Consejo Municipal, a través de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, activó un plan de acción en conjunto con las Secretarías de Equidad de Género y Salud para abordar esta preocupante situación. No importa si son feminicidios o ajustes de cuentas, son mujeres, madres, hijas que están dejando un hogar destruido, afirmaron estas instituciones. A estas cifras se suman los más de 600 casos de violencia basada en género reportados solo este año, el 75% de ellos contra mujeres. Desde organizaciones sociales como Madres del Catatumbo, advierte que en zonas rurales las mujeres quedan atrapadas en medio del conflicto armado y en Cúcuta las disputas entre bandas criminales las ponen en mayor riesgo. La preocupación que tenemos nosotras como defensoras de derechos humanos en el norte de Santander y pues en el territorio del Catatumbo es cómo se ha crecido la violencia hacia la mujer, ¿no? En lo que va ya de este mes son 8 mujeres asesinadas, en lo que va de estos 5 meses. Además, también desde la Policía Metropolitana aseguran que hay resultados. En lo que va del año han capturado más de 100 sicarios y decomisado 139 armas de fuego. La ciudad exige respuestas y acciones efectivas. Cada muerte de una mujer deja una familia rota y un grito más por justicia.
En la mañana de este lunes se aprobó otra prueba en el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe tendrá una nueva prueba. Se trata de un documento que confirma que Juan Guillermo Monsalve negoció una rebaja de pena con la Fiscalía a cambio de su colaboración. El ex paramilitar es el principal testigo de la Fiscalía y para la defensa de Uribe, dicho documento debe ser tenido en cuenta en el juicio. El no decretarse esta prueba sobreviniente, entonces, a juicio de la defensa, le estaría cercenando un aspecto fundamental en su estrategia del caso, en su teoría del caso, que es atacar la credibilidad de los testigos de cargo. Y en este caso, el testigo Juan Guillermo Monsalve. El expresidente Álvaro Uribe es investigado por intentar cambiar la versión de dos ex paramilitares que declararían en su contra a través de su abogado Diego Cadena. Quiero ejercer. El exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, fue posesionado como nuevo embajador de Colombia ante Palestina. El gobierno nacional anunció que ya se realizó la posesión del embajador de Colombia en Palestina, Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali. Esto se realiza, según el gobierno nacional, como un acto simbólico que refuerza el compromiso con este Estado para la paz y la defensa de los derechos humanos en medio del conflicto que se vive en Medio Oriente. Según la Cancillería, la misión diplomática tiene como objetivo desarrollar actividades en torno a los derechos humanos, también el cuidado de niños que quedan atrapados en medio del conflicto armado y llevar también una agenda cultural de Colombia a Palestina. Esto se da también en medio de un panorama político crítico tras la escalada de los ataques que se han realizado entre Irán e Israel. Ana María Celis para Noticentro 1. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán no está ganando la guerra contra Israel y exigió un diálogo urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán no está ganando la guerra contra Israel e insistió a Teherán a iniciar un diálogo lo antes posible. Trump sugirió que el gobierno iraní debería considerar seriamente una salida diplomática, advirtiendo que esperar más podría causarles demasiados problemas. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately before it's too late. Estas declaraciones se producen en un momento de alta tensión en Medio Oriente, luego de los recientes ataques israelíes a infraestructuras estratégicas en territorio iraní, incluyendo instalaciones nucleares y la televisión estatal. El presidente no detalló si su gobierno impulsará nuevas sanciones o medidas concretas, pero aseguró que Estados Unidos está vigilando de cerca y se mantiene en contacto con sus aliados. El presidente Donald Trump ordenó intensificar las deportaciones y detenciones masivas de migrantes en todo Estados Unidos. En medio de las protestas en contra de la política migratoria que han generado cientos de detenciones y caos, el presidente Donald Trump ha ordenado intensificar las detenciones y deportaciones de inmigrantes. Se ordena a los oficiales del ICE, mediante el aviso de esta verdad, que hagan todo lo posible para lograr el importante objetivo de implementar el mayor programa de deportación masiva de la historia. Según Trump, se debe intensificar los esfuerzos para detener y deportar a inmigrantes indocumentados en las ciudades más grandes del país, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde residen millones de ellos. Por eso quiero que la ICE, la patrulla fronteriza y nuestros grandes y patrióticos agentes del orden se concentren en nuestros barrios marginales, plagados de delincuencia y mortales, y en aquellos lugares donde las ciudades santuario desempeñan un papel tan importante. No se oye hablar de ciudades santuario en nuestro corazón. El republicano agregó que en esas ciudades se centran los inmigrantes debido a que son el núcleo del poder demócrata y que son utilizados para ampliar su base electoral, hacer trampa a las elecciones y expandir el estado del bienestar, robando empleos bien remunerados y beneficios a los ciudadanos estadounidenses trabajadores. En la capital de norte de Santander, en Cúcuta, se alzó la voz en contra de la violencia política. Allí se entregó un balance de las diferentes marchas que hubo. Con velas encendidas, pancartas y una sola voz en el silencio, los cucuteños se congregaron en la plazoleta de los fundadores para rechazar la violencia política que afecta al país. En medio del acto se elevó una oración colectiva por la pronta recuperación de Miguel Uribe Turbay, precandidato a la alcaldía de Bogotá, quien recientemente fue víctima de un atentado. El párroco de la Iglesia Divino Niño Jesús de la ciudad de Cúcuta habló sobre el milagro de Miguel Uribe. Pero el milagro se está dando hace rato. Desde el momento en que el sicario, el niño sicario, con la mano disparó, otra mano desvió las balas, que si no, nuestro Salvador estaría vivo. Ya el milagro existe. Y es que el mensaje fue contundente. Colombia no quiere más violencia, quiere reconciliación, diálogo y respeto por la vida.
Desde Cúcuta esta marcha envió un eco al país entero. La paz no es un ideal lejano, es una necesidad urgente. Una jornada que demostró que incluso en el silencio se puede alzar la voz por un país mejor. La Marcha del Silencio en Medellín contó con una amplia participación. 50.000 personas salieron a las calles de la capital antioqueña. Así se vio desde el aire la multitudinaria Marcha del Silencio en Medellín. Según las autoridades, cerca de 50.000 personas acudieron a la cita para pedir que cese la violencia en el país y por la salud del precandidato presidencial, Miguel Uribe. A la movilización que inició en el centro de Medellín y terminó en la Alpujarra, asistieron el expresidente Álvaro Uribe y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Elevando oraciones que esperamos sean lo suficientemente elocuentes y fuertes en favor de la salud de Miguel y por la esperanza que necesita Colombia. En la movilización también hubo llamados a los grupos armados para que desescalen la violencia que hoy tiene bajo el temor a decenas de habitantes en distintas zonas de Antioquia. En Cali y Valle del Cauca se le propinó un duro golpe al Clan del Golfo. Uno de sus cabecillas fue capturado. En las últimas horas fue capturada una mujer de 18 años que haría parte de las filas del Clan del Golfo en el Valle del Cauca. Ella sería la responsable de entregar información sobre los movimientos de la fuerza pública y suministrarlos a alias Dimax, cabecilla del grupo armado en el departamento. La Policía Nacional, en el despliegue de sus unidades de la Operación Tuluá, se trasladó al municipio de Trujillo, donde se llevaron a cabo varios allanamientos. Allí se encontraron un fusil, una escopeta, varias municiones de diferentes calibres, propaganda alusiva al Clan del Golfo y la captura de una mujer que está siendo judicializada en este momento. Invitamos nuevamente a toda la ciudadanía que nos proporcione información vital para lograr la seguridad y tranquilidad de nuestros municipios. Según información de inteligencia militar, la mujer capturada también tendría injerencia en el almacenamiento de cultivos ilícitos, armamento y la citación de menores de edad para ser reclutados por el Clan del Golfo en el Valle del Cauca. El Ministerio de Defensa confirmó el primer abatido en desarrollo de la operación Coraza en el suroccidente del país. Tras la escalada terrorista de la semana pasada en el suroccidente de Colombia, el ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó los primeros resultados de la operación Coraza en la región, con el objetivo de atrapar a los responsables de participar en las acciones de violencia en los departamentos de Cauca y Valle. En desarrollo de una operación conjunta entre nuestro ejército, la Fuerza Aérea y el CTI de la Fiscalía, murió alias El Cabezón, integrante del grupo armado organizado residual Gao R, estructura criminal Jaime Martínez de las disidencias de Mordisco, presuntamente implicado en los atentados del pasado 10 de junio en Cali, Jamundí, Valle del Cauca. Según el ministro, en este hecho fueron incautadas 2 armas largas, proveedores, munición y material alusivo al grupo guerrillero. En medio de los combates, otro de los delincuentes resultó herido. De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se han realizado todas las acciones necesarias en el marco de la Operación Coraza para capturar a los involucrados en los hechos terroristas de la semana pasada. Desde Cali, Jorge Escobar Banderas, Noticentro 1. En Manizales, las autoridades también dieron un duro golpe contra una organización dedicada al narcotráfico. Sujetos fueron sorprendidos con marihuana. En una de las vías principales que conduce a la ciudad de Manizales, 2 sujetos que se movilizaban en camionetas tipo SUV fueron capturados por la Policía Metropolitana en compañía de agentes de la SIJIN. Pretendían pasar 1.552 kilogramos de marihuana. Así sucedieron los hechos. Venían sobre un eje vial y gracias a una información oportuna se logra la reacción y la incautación de este material. Ya fue puesto a disposición de la autoridad competente tanto la marihuana como el capturado y los vehículos. Importante señalar que los 2 vehículos tenían sistemas de identificación alterados, uno de ellos se encuentra bajo embargo judicial y el otro se reporta hurtado. Al notar la presencia policial, uno de los conductores emprendió la huida de forma temeraria, conduciendo en reversa a gran velocidad y posteriormente en contravía, obligando a los uniformados a hacer uso de sus armas de fuego para neutralizar el accionar. Entre otros hechos, este fin de semana se llevó a cabo el balance judicial del Día del Padre, donde se incautó un arma de fuego, 8 celulares, 98 armas cortopunzantes, se realizaron 166 órdenes de comparendo por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Además,
Además, se efectuaron 28 traslados al centro transitorio de protección CTP y 3 adolescentes fueron llevados al Instituto de Atención a la Familia. En desarrollo de una ofensiva estratégica contra el narcotráfico, se tuvo lugar un operativo en principales vías del eje cafetero que conducen a la ciudad, donde la seccional de investigación criminal de la Metropolitana de Manizales logra la incautación de más de 1,5 toneladas de marihuana. Eso creo que vamos a dar un gran impacto para proteger a nuestra ciudadanía, a nuestros jóvenes. Logramos la incautación de 2 vehículos y la captura del responsable de este acto. Autoridades trabajan para contrarrestar las organizaciones criminales que amenazan la tranquilidad y salud pública de los habitantes de Manizales y Villa María. Económicas. La academia y los gremios criticaron el marco fiscal de mediano plazo presentado por el gobierno. La Universidad Externado fue el escenario donde la academia y gremios mostraron su preocupación por los anuncios del gobierno derivados del marco fiscal de mediano plazo. Acudir a la cláusula de escape para suspender la regla fiscal y buscar una nueva reforma tributaria son medidas que afectarán la dinámica de la economía y aumentan la incertidumbre de los inversionistas. Esta es otra medida más que rompe al Estado de Derecho. Consideramos con ello que se ha logrado un segundo quiebre en menos de una semana al Estado de Derecho. De allí viene precisamente la profunda preocupación de la academia. Exministros de Hacienda afirmaron que el gobierno quiere seguir gastando, pero con fines electorales. Además, está abriendo huecos que no remedian el problema fiscal. El gobierno quiere gastar, y quiere gastar para tener impacto en las elecciones del año entrante. Cree erróneamente, porque esto es una equivocación, que ese gasto le va a dar favorabilidad al año entrante. Eso es mi opinión. Nunca ha pasado, ese gasto no se traduce en votos. Es decir, es la tesis y la filosofía de Simón el Bobito de abrir un hueco para tapar otro, el que está rigiendo buena parte de las decisiones y de las proyecciones fiscales del país. Los gremios también se pronunciaron al señalar que las decisiones están generando incertidumbre. Además, una tributaria nuevamente afectará a las pequeñas empresas. Día tras día vemos decisiones que alimentan la incertidumbre, contradicen los mensajes oficiales y ponen en riesgo la estabilidad económica del país. Continúa el gobierno metiéndole la mano al bolsillo de los colombianos y golpeando con eso no solo a la pequeña empresa, sino a la gran base poblacional de bajos ingresos en el país. Insisten en medidas responsables en materia fiscal. Colombia y Corea del Sur firmaron un acuerdo que impulsa el programa del catastro multipropósito. Con esto buscan avanzar en la reforma agraria. En una ceremonia virtual, Colombia y Corea del Sur firmaron un acta de discusiones para el proyecto de transformación digital de la información geoespacial para la implementación del catastro multipropósito. Esta iniciativa, liderada por el embajador del país Alejandro Peláez en la nación asiática, da paso a la fase de ejecución efectiva de este proyecto, que se resume como una herramienta técnica que dará soporte a la reforma agraria integral, justa y sostenible. Es de anotar que esta reforma es uno de los programas banderas del presidente Gustavo Petro, que ya viene recuperando y restituyendo tierras a la población campesina. Se dio un acompañamiento y puente entre las entidades para la materialización del proyecto, que se orienta a la modernización del sistema catastral en Colombia conforme a estándares internacionales. La DIAN y la Fiscalía General de la Nación criticaron a más de 20.000 morosos que ya tienen procesos penales por evasión de impuestos. Para este martes fueron citados 20.944 contribuyentes con procesos penales que están en curso o denuncias activas por no trasladar al Estado los valores recaudados por concepto de IVA y retención a la fuente. El monto total de la cartera en mora asciende a 911.590 millones de pesos. Quienes no asistan a esta última oportunidad para normalizar su situación enfrentarán embargos y la continuidad de procesos penales. Esta es una acción conjunta entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y la Fiscalía General de la Nación. Esta es parte de las medidas para garantizar mayores ingresos y enfrentar los riesgos en materia fiscal.
ANATO proyecta un crecimiento en los viajeros durante la temporada de mitad de año 2025. Un crecimiento del 9% se espera en la movilización de pasajeros del transporte aéreo para la temporada de mitad de año. De acuerdo con cifras reveladas por ANATO, se espera un alza del 11,1% para los vuelos domésticos y de 5,6% en internacionales. En abril de 2025, la conectividad aérea nacional ya presentaba un aumento de un 50% para las rutas nacionales. Sigue sumando las cifras del turismo para la economía nacional. El Fondo Nacional de Garantías lanzó un programa de liquidez para las micro y pequeñas empresas del país. A través del Fondo Nacional de Garantías se facilitará la liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas. Se trata de un nuevo producto que respalda operaciones de factoring con el fin de apoyar a los empresarios que enfrentan dificultades de liquidez por facturas que aún no han sido pagadas. Muchas empresas, especialmente las más pequeñas, tienen que esperar semanas o incluso meses para recibir el pago de sus facturas. Con este nuevo producto les ayudamos a tener liquidez inmediata, aliviar su flujo de caja y seguir operando sin contratiempos. Con el respaldo del fondo se dará solución integral a las necesidades financieras y de caja de las empresas nacionales. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.096 pesos con 44 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.110 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.763 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 43 centavos. El precio interno se cotizó a 2.770.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70 con 4 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72 con 83 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,96% a 1.633 puntos. Siguen siendo virales los videos del matrimonio del año del futbolista Luis Díaz y Geraldine Ponce luego de más de 9 años de relación. Justamente la boda llamó la atención de sus seguidores y curiosos, quienes estuvieron al tanto de lo que ocurrió alrededor de la boda. Barranquilla acogió la celebración, donde asistieron familiares, amigos y reconocidas figuras públicas, quienes no pasaron desapercibidas. Asistieron cantantes vallenatos como Silvestre Dangond, Elder Dayan Díaz, Jorge Iván El Churo Díaz, Samuel Morales, Bless y otros artistas, además de varios de sus compañeros de la Selección Colombia. Pero quien definitivamente se robó el show fue Luis Manuel El Mane Díaz. Entre las curiosidades están Luis Díaz bailando champeta junto a Bless. El remate de la celebración fue los cantantes champeteros Chris y Ronnie, quienes hicieron bailar a los futbolistas y los asistentes. Este matrimonio fue un homenaje a las raíces de la pareja. Eres fiel a lo que haces, como la música que haces, pero también respondes a ciertos parámetros, por decirlo de alguna manera, de la música. Pero ¿cuál es ese rol de la experimentación en tu música que se ha convertido prácticamente en esa punta de lanza de tu carrera? Es que yo pienso que la experimentación es simplemente atreverse a hacer cosas nuevas, ritmos que no haya hecho antes. Te digo muy honestamente, en algún momento dado, cuando empezó esta moda fuerte de la música urbana, incluso hice cosas con esos ritmos y me di cuenta rápidamente que no era lo mío, pero lo hice. Entonces yo pienso que el rol de la experimentación va de la mano con el atrevimiento de salirse del molde del cual la gente ya te puso y todos te conocen, y tratar de empujar justamente esos límites para que vaya creciendo justamente tu campo de acción a nivel creativo, porque finalmente vivimos todos los artistas de la inspiración y todos nos inspiramos, ya sea de un artista clásico que nos inspiró desde que empezamos la carrera, o de repente de algo nuevo que tú puedes escuchar y que realmente te mueva la fibra. Beto, hoy a 16 de junio de 2025, ¿qué te cuestiona artísticamente? Supongo que lo único que me cuestionaría es que a veces me profundizo mucho
en conocer la historia de la música, entonces me voy muchas veces hacia atrás, en vez de estar constantemente escuchando lo de ahora, que me parece que es algo muy bueno. Hay muchos artistas que hacen eso y eso los mantiene frescos constantemente, pero a veces, tú sabes cómo es la música, a veces uno como que hay remembranzas de los 80s, como hace en los 2000, por ejemplo, que aparecieron bandas como The Killers y otras bandas que tenían una reminiscencia de los 80, entonces en ese momento hacer música que sonara a los 80 era algo que muy actual en esa época, por lo menos en el rock. Entonces yo pienso que es un vaivén, y mi única crítica hacia mí en ese sentido es quizás debería escuchar más cosas que se hacen hoy en día también, al igual que lo que pasó antes. Finalmente, Beto, octubre, Medellín y Bogotá, dos ciudades que de una u otra manera desde tu etapa de la ley y tu etapa como solista también tiene un público muy fuerte hacia lo que tú haces. ¿Con qué nos encontraremos en estas presentaciones? Bueno, primero, a mí me va a dar un gusto tremendo poder estar en este lugar para todo el público de Bogotá el día 15 de octubre, aquí en el Movistar. Pero también estoy tremendamente emocionado del día 16 en el teatro, se me olvidó, en Metropolitano, exactamente, poder tocar por primera vez en mi vida en Medellín. De hecho, no conozco Medellín, así que me da mucha ilusión poder llegar por primera vez a Medellín en esta etapa de mi vida, que es una etapa donde me siento definitivamente más cómodo con lo que soy y con lo que no soy, y compartir eso con la gente va a ser algo maravilloso. Bienvenidos a Así de Fácil. Así de Fácil. A simple vista, estas imágenes corresponderían a un programa de televisión común y corriente. Sin embargo, llama la atención que tras su producción no intervino un completo equipo de personas, solo una tecnología, la inteligencia artificial. En redes sociales comenzó a compartirse algunos de los resultados de lo que para muchos sería el futuro del entretenimiento audiovisual, espacios creados a partir de una idea humana, pero que al final termina siendo diseñada y transformada digitalmente, desde el presentador hasta el público asistente, así como los contenidos. México y Brasil son dos de los países que no echan en saco roto el acudir a esta tecnología para enriquecer sus parrillas de programación, lo que genera una gran preocupación en el medio, pues los trabajos en esta industria ya escasos podrían desaparecer. La modelo y escritora Ana Sofía Henao se ha consolidado en los últimos años como una voz comprometida con la protección del medio ambiente y el bienestar animal. Durante su participación en la Feria de Belleza y Bienestar en Bogotá, se dirigió al público para compartir su mensaje de conciencia ecológica y presentar su iniciativa Green Soul Global, un proyecto que promueve prácticas sostenibles y responsables con el planeta. Sembramos coral, tenemos guarderías, sembramos manglar, árboles, hacemos limpieza de playas, liberamos especies, nos encargamos como de trabajar en conjunto con muchísimas personas que se enamoran del planeta y que creen de verdad que tenemos que dejar una huella positiva y bonita con todo lo que hacemos. A través de esta iniciativa ha logrado generar un impacto positivo en más de 40.000 kilómetros cuadrados del territorio colombiano, beneficiando tanto a comunidades humanas como a múltiples especies marinas. Su mensaje es claro y contundente: la protección del medio ambiente no es una opción, sino una responsabilidad colectiva que nos involucra a todos. Nosotros desde la ciudad tenemos que encargarnos de que las basuras, lo que consumimos, lo que compramos, pues no llegue allá, y no van a estar los océanos llenos de plástico, de basuras, de agentes contaminantes, porque como dije en la charla, el mar no es un basurero. Ana Sofía Henao reafirma su compromiso con la protección de los corales y la sostenibilidad del planeta, consolidando su labor como defensora activa del medio ambiente y promotora de un futuro más consciente y responsable.